El sonar de barrido lateral emitía un pulso rítmico, un latido metálico que se perdía en la negrura absoluta de la fosa de Hadal. A bordo del buque de investigación científica Arconte, el silencio solo era interrumpido por el zumbido de los servidores y el leve chapoteo del agua contra el casco de acero. El capitán Elias Thorne observaba la pantalla principal con una fijeza casi hipnótica. Estaban cartografiando una sección del lecho marino que, según los registros oficiales, no debería existir. Las cartas náuticas mostraban una llanura abisal uniforme, pero la realidad que devolvía el transductor era una cicatriz vertical, una herida en la corteza terrestre que descendía mucho más allá de los 11.000 metros de profundidad. Dale like, suscríbete y comparte. ¡Comencemos! Eran las 3 de la mañana cuando la anomalía apareció por primera vez. No fue una imagen clara, sino un patrón de interferencia que desafiaba las leyes de la acústica submarina. La doctora Elena Vance, jefa de geofísica, se inclinó hacia adelante, ajustando las gafas sobre el puente de su nariz. Sus dedos volaron sobre el teclado, filtrando el ruido de fondo, buscando una explicación lógica para lo que estaba viendo. La señal no era un eco de roca o sedimento, era una frecuencia modulada, un pulso constante que se repetía cada 7 segundos exactos. ¿Es un error del software?, preguntó Elías. Su voz era un susurro ronco que cortaba la tensión del puente de mando. He reiniciado los algoritmos de procesamiento 3 veces, respondió Elena sin apartar la vista de los gráficos de cascada. No es ruido térmico, no es actividad tectónica, es una emisión activa. Algo allá abajo está gritando en la oscuridad. Capitán, la profundidad registrada en ese momento era de 12.420 metros. Ningún vehículo tripulado había descendido tanto, y los drones no tripulados del Arconte estaban llegando al límite de su resistencia estructural. Sin embargo, la curiosidad, ese motor implacable de la perdición humana, ya había tomado el control. Decidieron desplegar el Nereo 4, un prototipo de sumergible diseñado para soportar presiones extremas, equipado con cámaras de ultra alta definición y sensores de presión de última generación. A medida que el Nereo 4 descendía, las capas de la historia oceánica pasaban veloces. Los peces linterna dieron paso a criaturas translúcidas de pesadilla. Y luego, el vacío absoluto. La oscuridad en la fosa no era simplemente la ausencia de luz, era una presencia física, una masa de agua tan densa que parecía absorber incluso los potentes focos del sumergible. A los 10.000 metros, la temperatura exterior descendió a 1 grado Celsius. La presión sobre el casco del Nereo era de 1.100 atmósferas. Estamos cruzando el umbral de los 11.000 metros, informó Elena. La señal está aumentando de intensidad. No es solo frecuencia de radio. Hay una componente magnética que está volviendo locos a los magnetómetros. En la pantalla, el gráfico de la señal comenzó a formar una estructura. No era música, pero tenía un ritmo. No era lenguaje, pero poseía una sintaxis. Parecía un código binario extremadamente complejo, una sucesión de pulsos largos y cortos que se entrelazaban en una danza geométrica. Elías sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del barco. Recordó las leyendas de los antiguos marinos sobre ciudades sumergidas y dioses durmientes, pero como hombre de ciencia, desechó esos pensamientos de inmediato. Sin embargo, la lógica empezaba a fallar. De repente, el Nereo 4 golpeó algo. No fue un impacto violento, sino un roce suave, como si hubiera entrado en una zona de mayor viscosidad. Las cámaras mostraron una nube de sedimentos blancos, finos como el polvo de estrellas. Cuando el lodo se asentó, lo que apareció en la pantalla dejó a todo el equipo en un estado de estupor absoluto. No era roca volcánica, eran ángulos rectos, eran superficies lisas de un material oscuro, similar a la obsidiana, pero con un brillo metálico que reflejaba la luz de los focos con una intensidad cegadora. «Eso no es natural», susurró uno de los técnicos de guardia. La naturaleza no construye en ángulos de 90 grados a esta profundidad. El objeto, o la estructura, parecía ser una torre inmensa que se perdía en la penumbra superior. Estaba cubierta por una red de filamentos dorados que vibraban al unísono con la señal detectada. Elena comenzó a grabar cada bit de información. Los sensores indicaron que el material de la estructura no figuraba en la tabla periódica conocida. Su densidad era infinita, o al menos así lo interpretaban los instrumentos saturados. «Acércalo más», ordenó Elías. «Quiero ver qué hay en la base». El Nereo 4 maniobró con cuidado. A medida que descendían por la pared de la estructura, empezaron a ver inscripciones. No eran letras, sino glifos circulares que parecían moverse por sí mismos, cambiando de forma y tamaño según la intensidad de la luz que recibían. Era una escritura dinámica, un lenguaje que reaccionaba a la observación. Elena sintió una punzada en la base del cráneo. El sonido de la señal, que ahora se transmitía por los altavoces del puente, empezó a filtrarse en su mente. No era solo un sonido, era una sensación de presión detrás de sus ojos.
A los 12.500 metros, el fondo de la fosa se reveló. No era arena ni roca, era un pavimento de cristal negro, perfectamente nivelado, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. En el centro de esta llanura imposible, la torre se conectaba con una serie de conductos que pulsaban con una luz azulada y rítmica. Parecía un corazón mecánico gigante, una estación de bombeo o un procesador de datos de una escala planetaria. «Capitán, estamos recibiendo una respuesta», dijo Elena. Su voz sonaba distante, casi onírica. «No es que estemos detectando la señal nos está detectando a nosotros». En ese momento, las luces del arconte parpadearon. Los sistemas de navegación fallaron simultáneamente. El GPS mostró coordenadas imposibles. Estaban en el centro del continente antártico, luego en el medio del Sahara y finalmente en un punto en el espacio exterior. El tiempo pareció dilatarse, un segundo se convertía en una hora y luego retrocedía. Los relojes digitales de la pared empezaron a contar hacia atrás, a una velocidad vertiginosa. En la pantalla del Nereo 4, una compuerta se abrió en la base de la torre de obsidiana. No salió agua de ella, ni entró. Era un vacío perfecto, una entrada a una dimensión que no debería coexistir con la presión del abismo. Una luz blanca, pura y absoluta, emergió del interior de la estructura. No era una luz que iluminara, era una luz que revelaba la verdadera forma de las cosas. «¡Algo está saliendo!», gritó el técnico, pero sus palabras no tenían sonido. Elías miró a Elena. Ella estaba de pie, con las manos extendidas hacia la pantalla, como si intentara tocar lo que había al otro lado. Sus ojos estaban completamente negros, las pupilas dilatadas hasta cubrir el iris. En la pantalla, miles de pequeñas esferas plateadas comenzaron a salir de la compuerta. Se movían con una coordinación biológica, como un banco de peces o un enjambre de insectos. Rodearon al Nereo 4, y el sumergible dejó de responder a los mandos. «Nos están escaneando», dijo Elena, aunque sus labios apenas se movían. «No solo al barco, nos están escaneando a nosotros, nuestros recuerdos, nuestro ADN. Nuestra historia. Somos una variable que no esperaban en su ecuación». La temperatura en el puente de mando empezó a subir rápidamente. El aire se volvió pesado, con olor a ozono y a sal antigua. De repente, la señal cesó. El silencio resultante fue más aterrador que cualquier estruendo. En las pantallas, las esferas plateadas se detuvieron. Luego, todas a la vez, se lanzaron hacia la superficie a una velocidad hipersónica. El Nereo 4 fue succionado por el vacío de la torre, desapareciendo en un instante. Dale like, suscríbete y comparte. «¡Corten los cables! ¡Emergencia!», bramó Elías, recuperando el control de sus pulmones. Pero no había cables que cortar. El arconte ya no estaba flotando en el agua. Los sensores indicaban que el barco estaba suspendido en un vacío gravitacional. Al mirar por las ventanas del puente, los investigadores no vieron el océano, sino un caleidoscopio de estrellas y galaxias que giraban en un vórtice imposible. Estaban dentro de la fosa, pero la fosa ya no estaba en la Tierra. Era un puente, un agujero de gusano estabilizado por la presión de un océano entero. Elena se desplomó en su silla, llorando silenciosamente. No era un llanto de miedo, sino de una comprensión abrumadora. «No son extranjeros», susurró ella, «no son de fuera, son los que se quedaron, los que construyeron el mundo antes de que los continentes se enfriaran. Hemos encontrado el centro de control del ecosistema planetario. La señal regresó, pero esta vez no era un pulso, era una voz que no se escuchaba con los oídos, sino que resonaba en la estructura misma de sus huesos». No pronunciaba palabras, sino conceptos. Les mostró el nacimiento de la Luna, el choque de los primeros meteoritos, la lenta evolución de las células primordiales. Les mostró que la humanidad no era más que una costra superficial en un organismo mucho más vasto y antiguo. De repente, una sacudida violenta sacudió el arconte. La realidad volvió a encajar con un estrépito ensordecedor. El barco cayó de golpe sobre las olas, provocando una pared de agua que barrió la cubierta principal. Los sistemas volvieron a la vida. El GPS marcó su posición correcta en el Pacífico Sur. El cielo estaba despejado y el sol comenzaba a asomar por el horizonte, tiñendo el agua de un rojo sangriento. Elías corrió hacia los monitores de datos. Todo el registro de las últimas 3 horas había sido borrado. No había grabaciones del Nereo 4, ni de la torre de obsidiana, ni de las esferas plateadas. Los discos duros estaban limpios, como si nunca hubieran sido utilizados. Miró a su equipo. Todos estaban allí, pálidos y temblorosos, compartiendo el mismo secreto impronunciable. «¿Elena?», preguntó Elías, acercándose a ella. La doctora Vance estaba mirando fijamente una pequeña mancha en su antebrazo. Era un glifo circular, exactamente igual a los que habían visto en la torre de obsidiana. Estaba grabado en su piel como una marca de nacimiento, y brillaba con una tenue luz azulada que solo ella parecía notar. Se cubrió la manga rápidamente y miró al capitán con una expresión de advertencia. «No ha pasado nada, Elías», dijo ella con una firmeza gélida. «La señal sigue allí,
profunda y eterna, recordándole que el hombre es solo un invitado temporal en un mundo que pertenece a las sombras del abismo, y mientras el arconte se oxida en un desguace, el secreto permanece sumergido, protegido por millones de toneladas de agua y por la absoluta indiferencia de una inteligencia que vio nacer el tiempo y que, con toda seguridad, lo verá morir. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.